Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien hace ya casi un año era proclamado presidente interino de su país tras desconocer al nuevo mandato que comenzaba Nicolás Maduro, generando en aquel momento una ola de adhesiones y también de rechazos, tanto a nivel nacional como internacional. Y a casi un año de aquellos hechos vamos a evaluar y a analizar la escena política, social y también humanitaria de Venezuela, además de su rol como líder opositor. Juan Guaidó, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. En primer lugar, bueno, estamos a pocos días de que se cumpla un año de su proclamación como presidente de Venezuela. Recordemos que por aquellos días se vivió una suerte de euforia en torno a su figura, incluso llegó a ser la gran esperanza para los detractores del chavismo. Sin embargo, hoy la escena es bastante diferente, ¿verdad? Pese al reconocimiento internacional que tiene usted, no ha logrado el objetivo de quitar a Maduro del poder y para muchos ha perdido el poder de convocatoria. ¿Cómo evalúa usted, Juan Guaidó, todo lo que ocurrió durante este año y también cómo evalúa no haber alcanzado ese objetivo? Santiago, como pudo presenciar el mundo, en Venezuela enfrentamos una dictadura que utiliza grupos paramilitares para atentar con la vida de los parlamentarios, de los maestros, a los cuales agredieron recientemente. Muy vil esta dictadura. Han asesinado a miles, 18.000 para ser más preciso, según Human Rights Watch, y que levantara también el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por un grupo de exterminio denominado FAES. Lo que te quiero decir con esto es que hoy Venezuela enfrenta a una dictadura vil, una dictadura que persigue, que atenta, que ha asesinado, que ha torturado y que por algún momento los venezolanos queremos salir de esto de manera pacífica, ordenada. Hemos intentado incluso negociaciones, intentamos protestas, manifestaciones, propuestas muy claras de la alternativa que sean los venezolanos a través de elecciones libres lo que eligen. Pero hoy nos hemos encontrado todos los venezolanos con un muro y también la región en definitiva cuando hemos aglutinado no solo a través del Grupo de Lima, también la Unión Europea en pleno reconocimiento y entendimiento de lo que pasa en este momento en Venezuela. Eso no nos ha detenido, hemos avanzado, hemos aglutinado a la mayoría del país, hemos logrado movilizar a millones, podemos decir, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera de ella. Ahora hay algo evidente, no ha sido suficiente. Ha sido suficiente para enfrentar a esta dictadura. Ahora tenemos que nuevamente aglutinar a los estudiantes que están con nosotros, también a esos indígenas que hoy están siendo desplazados producto de la explotación ilegal de oro en el sur de Venezuela, en el arco minero, que es una extensión territorial más grande que Costa Rica, más grande que Panamá incluso, pero que no nos ha detenido, que hoy nos mantenemos firmes, no solamente resistiendo, sino avanzando, cada vez uniendo a más venezolanos, pero también con la plena conciencia a lo que nos enfrentamos. Una dictadura con vínculos con el terrorismo internacional que ha desplazado a nuestras comunidades indígenas, está robando el oro, un oro de sangre, podemos calificar el día de hoy, que alista a estos irregulares, pero que es la mayoría la que nos mantenemos firmes en la calle enfrentando a esta situación. Bueno, aclaramos a nuestra audiencia que estamos teniendo algunas pequeñas fallas de conexión, pero bueno, proseguimos adelante. Quería preguntarle, Juan Guaidó, ¿hace usted alguna autocrítica respecto de su rol como líder opositor al gobierno de Maduro? No es un gobierno, Santiago, es una dictadura. Yo creo que hay radical diferencia, que ha torturado, que ha perseguido, que ha amedrentado, que ha utilizado los recursos del Estado para someter al venezolano, como también lo recoge el informe de Michelle Bachelet. Y hago esta diferencia, y discúlpame, por la caracterización. Y Maduro no va a ceder voluntariamente. Maduro es un dictador que no ha tenido ningún tipo de complejo en utilizar a organismos represivos, a permitir a la disidencia de la FARC estar en Venezuela, a permitir al ELN masacrar a nuestras comunidades indígenas, a permitir presencia de Hezbollah. Autocríticas, por supuesto, hemos cometido errores como cualquier ser humano, pero también como un proceso inédito que está sufriendo, digo, la región por los 5 migrantes, por Siria. En este momento tenemos que aglutinar a cada vez más. No son suficientes partidos políticos, no son suficientes solamente los parlamentarios. Las fuerzas vivas que hoy adversan a esta dictadura, recientemente la Conferencia Episcopal Venezolana, los estudiantes, el gremio de maestros, enfermeras, todos enfocados en buscar una solución a esta crisis. Es nuestro deber unirlos, unificarlos, para enfrentar esta terrible emergencia humanitaria que estamos viviendo los venezolanos, que tiene casi
5 millones, insisto, eso es 15% de la población, que tiene 7 millones de emergencia humanitaria compleja, decretado así por la ONU. En este momento eso suma casi el 40 o más del 40% de la población en riesgo y en vulnerabilidad en este momento en Venezuela. Ahora, ¿coincide con quienes aseguran que su figura se ha ido desgastando o considera que continúa firme? Santiago, hemos mantenido no solamente presencia en todo el país, presencia a nivel mundial exigiendo, buscando acompañamiento para atender la emergencia humanitaria, nuestros refugiados a lo largo y ancho, principalmente de Sudamérica, donde están la mayoría de los campamentos humanitarios de venezolanos. A pesar del bloqueo de la dictadura, a pesar de la persecución, a pesar de que, por ejemplo, mi jefe de despacho continúa secuestrado, parte de mi familia en el exilio por persecución, que nos bloquean y nos amedrentan por todos lados, hemos mantenido un amplio respaldo popular, un acompañamiento importante de las fuerzas vivas venezolanas, y creo que es lo importante el reconocimiento de nuestra gente para seguir avanzando. Ahora, en una dictadura como usted y también la oposición califican al mandato de Nicolás Maduro, y teniendo en cuenta también que a veces suele manejarse con cierta agresividad, ¿no? El gobierno venezolano con opositores, uno esperaría que si alguien se proclama presidente sea detenido, al menos. ¿Por qué cree que esto no pasó con usted? Precisamente por el respaldo popular que tenemos en Venezuela, el reconocimiento internacional, pero algo clave, que es la Constitución venezolana. El artículo 233 de nuestra Constitución, como tú sabes, Santiago, dice que el presidente del Parlamento debe ser el presidente encargado de la ausencia. En el 20 de mayo del 2018, Maduro robó una elección, y por eso hoy lo reconocen como dictador en la mayoría de los países, en la mayoría de las democracias, el mundo, el Grupo de Lima, Europa, y para de contar, casi 60 países ya en este momento. Eso habla de la dictadura. Ellos ejercen el poder de manera férrea, de manera sádica, debo decir. Asesinaron al capitán Acosta Arévalo a golpes, asesinaron a Fernando Albán, asesinaron a Edmundo Rada. Todo esto, como de nuevo lo recoge el informe de violación de derechos humanos por parte de la ONU. No lo hacen por esos tres factores: la presión internacional, el respaldo popular en Venezuela, y porque las excusas son pocas para una dictadura como esta. A pesar de eso, de nuevo, mi jefe de despacho continúa secuestrado. Hay 2 diputados presos y uno desaparecido. Debo decir, parte de nuestro entorno está en el exilio. Los diputados, 31 de ellos, están con su inmunidad violada por un órgano ilegítimo que ellos llaman constituyente, que tiene casi 3 años de funcionamiento y ni siquiera ha dictado una nueva ley o un nuevo artículo, una nueva constitución. Ese es el contexto el cual enfrentamos en Venezuela, y a la dictadura en la cual estamos hoy enfrentando todos los venezolanos. Ahora, usted y también sus partidarios han dicho que obtener el apoyo de las fuerzas militares es algo clave. ¿Por qué no se logró esto? Principalmente miedo. Hay también presencia de grupos irregulares en Venezuela. Te hacía referencia al ELN, disidencia de las FARC, Hezbollah, que principalmente buscan financiamiento de manera directa e indirecta en Venezuela a través de contrabando de oro, oro que podemos denominar de sangre. El alto mando, o mejor dicho, la Fuerza Armada, la mayoría, está sufriendo lo que sufrimos todos los venezolanos. Pero hay un pequeño grupo que se beneficia de esta situación irregular en Venezuela, de la alimentación del paraestado en este momento. Te hacía referencia al arco minero, mientras el mundo debate que debemos reducir las emisiones de CO2 para proteger el ambiente, tomar acción sobre el cambio climático. En Venezuela están destruyendo el Amazonas con la complicidad de la dictadura de Maduro. Una extensión que hacía referencia mayor a Costa Rica, 3 veces más grande que Panamá. Están utilizando mercurio para envenenar los ríos. La Fuerza Armada tiene que tomar carta en esto. Para la transición va a ser fundamental, para ejercer soberanía, para también tomar acción con respecto a la protección de nuestras comunidades aborígenes ancestrales, y también para que es lo poco que sostiene hoy todavía a Maduro. Hace unos días logramos ingresar al Palacio Federal Legislativo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho riesgo también, por estos grupos irregulares que llaman colectivos en Venezuela, que son paramilitares urbanos básicamente. Ahora, ¿y descarta por completo ya el uso de la fuerza para derrocar a Nicolás Maduro? Mira, yo creo que por las características de esta dictadura no podemos descartar ninguna opción. Ahora, si hablamos de privilegiar una opción, lo que estamos buscando todos los venezolanos y el mundo, creo, es una transición ordenada que abra paso a una elección libre en Venezuela, que sean los venezolanos los que decidamos el futuro de nuestro país, que podamos poder recuperar la normalidad en Venezuela, que esos 5, casi 6 millones
migrantes puedan regresar a Venezuela, que tengamos el ecocidio que se está cometiendo en el Amazonas venezolano. Sus objetivos y su visión, no son compartidos por todo el pueblo venezolano. De hecho, Nicolás Maduro tiene una base social que lo apoya y de cierta manera lo legitima. ¿Cómo canalizaría usted estas demandas y el sentir de este sector de la población venezolana? Bueno, hoy la verdad el partido del régimen tiene su peor momento histórico, menos casi 90% de rechazo en general. Aún así, nosotros debemos gobernar para todos los venezolanos. Yo creo que perfectamente, volviendo a la Constitución, ¿no? El respeto a los derechos humanos, el respeto y las garantías que hay en democracia, la participación política de todos los sectores, una elección libre donde puedan participar de nuevo con garantías todos los sectores y que sea respetado el resultado de estas elecciones, reinstitucionalizar Venezuela. Eso es clave de cara a cualquier escenario. El PSV o el chavismo es una fuerza que existe, que está ahí, que nosotros en ningún momento lo hemos desconocido. De lo que estamos hablando es que de que vuelvan a la Constitución, de que haya garantías para todos los sectores y que podamos los venezolanos, en definitiva, elegir. Hablemos ahora de uno de los últimos episodios de mayor tensión, ¿no? Tuvo lugar el 5 de enero, cuando el chavismo eligió a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, y fue esto en una jornada en la que no le permitieron a usted ingresar a este establecimiento. Luego sí fue votado usted como presidente de la Asamblea en una sesión paralela. ¿De qué nos habla la aparición y la elección de Parra? ¿Qué estrategia podría estar detrás, según usted? Una dictadura que arrebata al no tener votos. Difícilmente la bancada que representa a Maduro pudiera haber elegido a un nuevo miembro de la directiva por una sencilla razón: no tienen los votos, no tienen desde el 2015, cuando 2/3 de la población votó por una alternativa. Tienen apenas 55 de 165 parlamentarios. Eso fue un intento lamentable de un golpe no al Estado, un golpe al Estado, de vulnerar lo que queda de resistencia democrática venezolana. Lo hicieron a través de la militarización del Palacio Federal Legislativo. Como no les fue suficiente y logramos nosotros realizar la votación, ratificar la directiva que hoy está reconocida por el mundo, lo intentaron con paramilitares hace unos días, donde dispararon, donde agredieron a la junta directiva, donde vulneraron la integridad física, no solamente, insisto, de diputados, la junta directiva, también de maestros, de la prensa libre, como se vio en las imágenes que están recorriendo el mundo. Muy lamentable, y por eso te digo con absoluta certeza que hoy se debe hablar de dictadura que representa Maduro, y lo cual los venezolanos estamos de manera mayoritaria enfrentando. Hoy no hay una Venezuela dividida, hoy hay 90% de los venezolanos luchando por recuperar su dignidad, y por eso estamos hoy luchando, y nosotros representamos hoy a esa Venezuela que quiere recuperar su dignidad, su normalidad, abrazar a su familia de nuevo, todos los que se han ido de Venezuela. Hoy hay 1 millón de niños sin sus padres en Venezuela porque se fueron a tratar de enviarle algún tipo de subsidio trabajando en otros países. Eso es parte de la lucha, y por eso la dictadura ha tratado de invisibilizar lo que está pasando, y nosotros no vamos a permitir, vamos a luchar por esa aproximación a solución de la que hemos hablado durante el programa, Santiago. Ahora, una de sus principales banderas contra Maduro es y fue la lucha contra la corrupción. Sin embargo, trascendió un caso que salpica a diputados de diferentes partidos opositores, incluido Voluntad Popular, formación vinculada a usted. Según estas denuncias, los partidos habían hecho gestiones para que se dejara de investigar a determinados empresarios que estuvieron implicados en una supuesta red de corrupción en torno al sistema CLAP. Estos son los comités locales de abastecimiento y producción vinculados a la distribución de cajas de alimentos. ¿Qué tiene para decir al respecto? Bueno, que hay que castigar la corrupción de manera severa. Eso, por cierto, esos testaferros de la dictadura de Maduro fueron sancionados por los Estados Unidos producto de una investigación que hiciéramos en la Comisión de Contraloría del Parlamento. Mal pudiéramos estar nosotros hablando tal nivel de sadismo en contra del ciudadano, porque es la comida del venezolano con la cual jugaron sobre precio. Casualmente, esos diputados a los que hace referencia son los que trató de imponer la dictadura de manera artificial en la directiva, y los cuales hemos denunciado no solamente por corrupción, sino hoy también por colaborar y ser cómplices de la dictadura. Juan Guaidó, muchísimas gracias por haber participado en la entrevista de France 24. Muchísimas gracias, Santiago, por la oportunidad, y saludos a todos los que nos sintonizaron.
Era Juan Guaidó, líder opositor venezolano, en la entrevista de France 24. Los invitamos a ustedes a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.